Seguimos haciendo nuestras voces, en este caso con el concejal Carlos Pereira, Cambiemos, para hablar sobre un tema que complica a mucha gente de la capital santafesina, de la zona de Colastiné, cuál es la hora del gas natural, y por eso lo trajimos, lo invitamos al concejal Pereira. Gracias por estar con nosotros, ¿no? Al contrario, gracias por la invitación. Porque es una obra anunciada, es una obra que había tenido la aprobación casi unánime en la legislatura santafesina con 500 millones de dólares y finalmente no se hace, o por lo menos por un tiempo largo. Viene para muy largo, esto es lo que estamos alertando porque había mucha expectativa de parte de los vecinos de que en forma rápida se pudiera contar, porque esto fue lo que se dijo en su momento. Así, está bueno a lo mejor hacer un poquito de historia al respecto. Hace exactamente 2 años, un poquito más de 2 años, la legislatura autorizó la obra del gasoducto y dio los fondos, que eran esos fondos de ese crédito de 500 millones de dólares que se tomó en el exterior, sí. Que incluía, entre muchas otras cuestiones, precisamente el gasoducto de la costa. Ya había un proyecto base que había elaborado la municipalidad, que era solo para Colastiné. El planteo de provincia era efectivamente extenderlo hasta Santa Rosa de Calchina, bancando Rincón y Arroyo Leyes. Había que reformular ese proyecto, pero bueno, ya había un proyecto base, estaba la plata, estaba la autorización, estaba todo. En febrero del año pasado, incluso el entonces senador Jatón convocó una reunión en el Senado con los presidentes comunales, con los intendentes de Rincón, de Santa Fe, y ahí, bueno, se aclaró un poco el panorama. Ahí nos enteramos también de que la provincia no solo pretendía hacer la obra, sino ser la operadora de la obra, es decir, ser una distribuidora, ser una Litoral Gas o una cooperativa Setúbal. Bueno, nosotros en aquel momento alertamos que el camino elegido por la provincia de quitarle la concesión a Litoral Gas para pasar a operarlo iba a ser un camino largo, que no había que generar falsas expectativas entre los vecinos de Colastiné, que eso se podía resolver en forma rápida, tal cual todos anhelábamos. Bueno, acá hubo un conflicto, Litoral Gas no quiere poner la plata para hacer la obra, eso está claro, a la plata la pone provincia, provincia quiere operar la obra y por lo tanto sacarle la concesión a Litoral Gas, y hoy estamos en medio de este berenjenal. Para esto tuvo que intervenir en Enargás, el Enargás convocó una audiencia pública. Hace poco tiempo atrás el Enargás incluso falló acerca de la audiencia pública. Ahí reconoce el Enargás el derecho de la provincia de hacer la obra y operarla, pero le dice el proyecto que hicieron está mal, es irrealizable, tienen que hacer de vuelta el proyecto, es decir, nuevas demoras, más demoras. ¿Quién lo había hecho? Y lo había hecho el Enerfe. Enerfe, para la gente que no sabe, es la empresa de gas que ha creado la provincia, sí, que lamentablemente va a usar de conejito de India a todos los vecinos de Colastiné. Esto hay que decirlo. Una empresa que no tiene recursos humanos, no tiene personal técnico, no tiene absolutamente nada, no tiene recursos económicos, no tiene recursos de ningún tipo, y va a usar de conejito de India a los vecinos de Colastiné como primera experiencia. Y estamos ante una empresa que le falta precisamente pericia para todas estas cosas. El proyecto estaba mal, se le rechazó, el proyecto es mucho más grande. Ahora, arrancamos con un proyecto de 5 millones de dólares, ya estamos en un proyecto de 13 millones de dólares. El proyecto estaba mal. La parte económica, muchos me dicen que el dinero no está. Porque ¿dónde están esos 500 millones de dólares? Bueno, efectivamente, una cosa que yo sinceramente no la puedo afirmar, yo incluso en la reunión que mantuvimos con el titular de Enerfe, mucha improvisación. Con Colombo, yo lo escuché decir al concejal Martínez Kerz del justicialismo que ellos tenían las pruebas, la convicción de que ese dinero ya no estaba porque se había sido gastado. Ahí el titular de Enerfe dijo que bueno, que si ese dinero no estaba, el gobernador se había comprometido, que la plata iba a salir de algún otro lado. Bueno, son promesas que se hacen, esperemos que se cumplan, pero bueno, lamentablemente ya esto no se va a hacer con ese empréstito que la provincia devolvía en ciertos plazos, se va a tener que hacer con recursos del Tesoro que hasta el momento no lo hemos visto en ningún presupuesto, no lo hemos visto en ningún lado, esto hay que decirlo. ¿Ustedes nos preguntaron dónde está esa plata? No. Se nos dijo en la reunión que no se preocupen, va a estar, pero no la vimos en ningún lado. Si ya está gastada la plata del empréstito y no la vimos en ningún, no hemos visto ningún presupuesto, no hemos visto nada que hable. Perdóneme, concejal. Sí.
pero me decía recién que había 13 millones de dólares, de 5 se subió a 13 millones de dólares de un empréstito que se sumó. Tenemos a los vecinos también que en un ratito van a hablar con nosotros de Colastiné, a las partes, ¿no? Lo voy a tratar de traer también al concejal Catón, que fue quien dio el anuncio de esta obra, que hoy debe estar bastante preocupado por esta falta de promesa. Pero digo yo, 5 millones de dólares primero, después 13 millones de dólares. Dicen, el dinero no está. Nadie se preocupa para saber en qué se gastó ese dinero, porque pienso defraudación, malversación de fondos. Yo no quiero llegar a esa instancia. Bueno, yo pregunto que soy periodista. Lo que no ha existido, y yo he escuchado, por ejemplo, a muchos legisladores, a muchos senadores, lo que no ha existido es una rendición de esos 500 millones de dólares. A lo mejor ese dinero se gastó en obras que estaban previstas y se realizaron, que por los costos de inflación, etcétera, etcétera, comieron, por decirlo de alguna manera, el total de ese presupuesto. Es decir, hay que verlo. El problema es que como no ha existido una rendición de esos fondos, nadie sabe qué es lo que pasó, que incluso que es uno de los argumentos que ha llevado a que la legislatura no haya aprobado una segunda tanda también de 500 millones de dólares porque no había una explicación clara del número. No estamos hablando de 2 pesos con 50, estamos hablando de 500 millones de dólares en medio de lo que hoy una tragedia que estamos viviendo los santavecinos, más de 500 evacuados. Hoy me decía un dirigente agropecuario, dice, el trigo va para mal con esta lluvia torrencial. Ciudades, impresionante la cantidad de agua que ha ido y ha negado a ciudad entera. Y estamos hablando que no sabemos dónde fueron a parar 500 millones de dólares. Ya hay una obra acá al lado, la del gas natural, que no se puede hacer porque nadie sabe dónde está la plata. Es risueño esto, pero está pasando. No sé, los legisladores, ¿qué hacen? No se preguntan por 500 millones de dólares dónde están. Después mañana si me dicen, bueno, hicimos dos puentes colgantes, bueno, está bien, no hay problema. Pero ¿dónde fueron a parar? Bueno, yo, precisamente, no seguimos mucho los números provinciales, estamos en la ciudad. Es una tarea que se la dejo a los legisladores, pero por supuesto, a nosotros también nos preocupa porque no es una cifra chica. No hemos visto ninguna partida, porque no se nos ha dicho, bueno, mire, la plata va a salir de acá y por lo tanto esto se va a poder hacer. De cualquier manera, hoy la discusión viene para largo, porque todavía estamos en el momento en que no tenemos proyecto. Es decir, recién ahora la provincia reelaboró el proyecto, lo está evaluando Litoral Gas, después lo va a tener que evaluar Enargas, después va a haber todo un proceso de licitación que lleva varios meses. La obra tiene en principio 18 meses de ejecución, que sabemos que después los días de lluvia, esto termina siendo la obra tirándose por lo menos a 2 años, después hay que conectar a los vecinos, es decir, estamos hablando nosotros dijimos en un parte de prensa que 2021, después del 2021, recién los vecinos Colastiné, si va todo bien, van a poder ver el gas natural, que había otras alternativas para que esto se haga un poco más rápido. Ahora, en el medio de estas evaluaciones que se hacen, están los vecinos, que están escuchando que hay 500 millones de dólares que no están, que no se sabe dónde están, porque no hay nadie que se preocupe por saberlo, por preguntar. Hay organismos privados y estatales que están evaluando. Uno dice que el proyecto está mal hecho. Es una improvisación, estamos en Santa Fe, esto no, con todo respeto, no es Jujuy. Bueno, por eso mismo, nos parece que era una obra de una envergadura muy grande, de un impacto muy grande en el bolsillo de los vecinos, porque el costo menos en energía, en calefacción, que van a tener los vecinos que las tienen con la red de gas es mucho. Claro. Esto proyectado en 3, 4, 5 años es mucho dinero, efectivamente. Y que se use, vuelvo a lo que te decía recién, que se use este megaproyecto tan complicado, se la use a una empresa del Estado que todavía no existe, que todavía no funciona, y se use como conejillo de India esta experiencia, y esto iba a salir mal. Nosotros alertamos en su momento que no era la forma.
Lamentablemente enfrente tenemos una empresa como Litoral Gas, que tampoco quiere colocar los recursos, que es una empresa que ha puesto trabas también, esto hay que decirlo, me parece, porque no son todas las responsabilidades de la provincia, ha demorado el proceso, ha puesto trabas, pero bueno, nosotros también dijimos, esto va a pasar, porque si le quieren sacar la concesión a Litoral Gas se va a plantar y guarda que no termine en la justicia, digamos. Pero yo por eso nos parece que en tal caso, si la provincia quería poner en marcha una empresa de gas, tenía que hacerla con obras más simples, más sencillas, que las hay muchísimas en la provincia, porque hay muchísimos lugares en la provincia que ahora tienen que tener el gas, y no con esto que es tan complicado. Imagínate que hay un gasoducto que va a ir colgado del Puente Oroño, tiene que atravesar bajo el lecho del río 3 aliviadores, después tiene que atravesar el arroyo Leyes, en una zona complicada como es la zona de la costa. No era para improvisar, había que ir hacia algo más serio, hacia algo más seguro. El proyecto original fue elaborado por un técnico de la Ciudad de Buenos Aires. No hay equipos, porque es una empresa que no tiene equipos. Lo cual también fue un error, me parece, esto tengo que decirlo. Nuestra experiencia es que cuando los proyectos son muy grandes y no lo pueden hacer nuestros equipos, se lo encargamos a universidades, se lo encargamos a consultoras grandes, no un profesional de Buenos Aires. Pregunto, Carlos, supongamos que el dinero estaba, $13 millones ahora. Vamos a hacerlo. ¿Con qué proyecto? Si dicen algo que estaba mal. Bueno, pero lo que pasa... lo hacemos. Había alternativas de etapabilizar distinta la obra. Se podría haber etapabilizado Colastiné, donde el municipio, además de Santa Fe, está en condiciones de hacer inmediatamente la red de distribución domiciliaria. Todos los bloques legislativos del Consejo han manifestado su voluntad de hacer todo lo que haya que hacer para que esa obra pueda salir rápido si es necesario. Se podía etapabilizar distinta, se podía haber trabajado con otros equipos profesionales, se podría haber acordado una salida distinta con Litoral Gas también. Una salida acordada con Litoral Gas implicaba que a lo mejor hoy ya teníamos la obra, a lo mejor esto implicaba que provincia no la tenga que operar, pero tampoco vemos los grandes beneficios de que provincia quiera ser distribuidora de la red, porque esto no va a significar que los vecinos tengan una tarifa menor. Lo único que está significando en este momento que provincia quiera ser operadora de la red, que la obra se demore varios años, y que estos varios años le cuesta a los vecinos de Colastiné miles y miles de pesos de su bolsillo en el gasto del gas de garrafa o de tubo o de lo que se use. Concejal muy amable como siempre. No, al contrario, gracias. Concejal Carlos Pereira, de Cambiemos, dialogando sobre una obra tan importante para esta región y para la gente de Colastiné. Tenemos un vecino que va a charlar con nosotros en algún instante. Ya volvemos.